Muy buenos días, bienvenidos a Ganadería en Movimiento, el podcast de Ixorigue. Hoy tenemos la suerte de compartir un rato con Álvaro Fernández Blanco, con el que tengo muchas ganas de charlar. Álvaro es director de Sanas, Fitoterapia Veterinaria y Agroecología. Es un veterinario con vocación de naturalista que ha trabajado en el uso y estudio de plantas medicinales de interés veterinario durante 20 años y que es un perfil que a mí me gusta mucho porque encuentra mucho ese equilibrio entre sostenibilidad y tecnología. Claro, Álvaro sabe bastante de lo que habla porque ha sido auditor de agricultura y ganadería ecológica durante 13 años y ha combinado este perfil de campo con una extensísima carrera académica en España y fuera de España, en instituciones tan importantes como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Sevilla o el CSIC. Álvaro, muy buenos días y lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Tenía Eh, yo también, de haber visto algunos podcasts, tenía ganillas de participar, así que llegó la invitación en un momento fantástico. Qué bien. Oye, pues antes de entrar, yo quiero primero que la gente te conozca un poco más a ti, o sea, es decir, eh, cómo llegas al mundo de la ganadería y la agricultura ecológica. ¿Es algo que siempre estaba ahí, que surgió después? O sea, ¿cómo Sí. viene también tu contacto con todo el sector? Bueno, pues en realidad es un contacto, digamos, un poco más ancestral, o igual esa palabra es muy larga, ¿no? Antiguo. Mi familia, tanto mis bisabuelos como también mis tatarabuelos, eran personas que estaban relacionadas con el mundo de la agricultura y la ganadería. Entonces, tanto mis padres, pues, mi padre como mi madre, ¿no? Pues se criaron en entornos relacionados con la cría de ganado, pues ovejas lecheras, oveja merina, ¿no? De leche, para hacer torta de la Serena, cochinos, etcétera. Y yo nací en un entorno rural, en la Siberia extremeña. Me crié ahí Ujú. hasta los 7 años con lobos, porque en aquella época todavía teníamos por allí algún que otro lobo disperso. Y bueno, pues por distintas circunstancias relacionadas con el amor a la naturaleza, decidí acercarme a la medicina veterinaria. Perdí un Qué animal, vamos, bueno. básicamente. Se murió un Claro, perro que tenía de claro. pequeño y ahí dije, Esto no puede pasar más". Y ahí empezó mi Eres, vocación con 7 años. eres un referente en fitoterapia. Yo me apuesto a que mucha gente que nos escucha no sabe lo que es la fitoterapia. ¿Por dónde? Es Te decir, cuento. ¿cómo se lo cuentas ¿sabes? A tu tía? ¿Sabes cómo? Cuando te pregunta qué es la fitoterapia. Y la fitoterapia es el uso de las plantas medicinales. Ese uso con fines terapéuticos, preventivos o diagnósticos, pues es un uso que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la medicina. La medicina en sí misma parte del mundo de las plantas, no es nada nuevo. Y bueno, hace unos años, pues eso cambió a partir del descubrimiento, se podría decir, del descubrimiento de la penicilina, sobre todo del descubrimiento de la producción industrial barata, bajo coste de moléculas antibióticas al principio naturales, luego ya sintéticas. Y bueno, por la intensificación de las granjas y demás, se descartó como una práctica habitual. Pero bueno, se sigue utilizando y se sigue investigando en ella. Y es a lo que yo me dedico. Claro. Y esto es algo que a día de hoy o que tú estudiaste en la facultad de veterinaria o que forma Eh, parte de los programas. En la facultad de veterinaria te dicen, y yo estudié veterinaria hace ya muchos años y cursé farma hace 22 años. Y ya nos decían que había problemas de resistencias a antibióticos, ¿no? Porque el propio uso de esas moléculas lo genera, es algo normal. Y entonces, bueno, yo ya venía a haber tenido algunos problemas gástricos y digestivos, me sentaban mal las pastillas con la adolescencia, con los nervios, todos los exámenes y tal, y empecé a buscar otro tipo de terapia. Y empecé a meterme a leer libros, me ha gustado mucho siempre Panoramis, ¿no? El Canto Cavernario, con mucha literatura, el chamán, de no acuerdo, siempre todo ese tipo de libros me han llamado mucha atención. Y finalmente me decidí a estudiar fitoterapia en el año 2010 en un máster, ya había terminado la carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, un máster de humana, pero yo lo he ido adaptando a nuestra profesión, ¿no? A la veterinaria. Claro, y es que así contado tiene todo el sentido. Es decir, en el origen de la medicina, vamos a decir, para humanos, o sea, está en las plantas y cada vez se valora más, o sea, el uso Sí, de plantas para medios humanos
que no iba a aplicar igual para animales. O sea, cuando lo explicas así tiene todo el sentido del mundo, pero entiendo bueno, que no forme parte de, no sé, del pensamiento digamos, mainstream de todo el mundo. O sea, cómo funciona, o sea, cómo se prueba que funciona, es decir, que la fitoterapia, o para qué cosas está más demostrado que la fitoterapia funciona. Pues mira, hay como siempre unas dificultades a la hora de equiparar, ¿no? Evidencia científica por el propio producto, que a veces, como son productos que están asociados muchas veces a productos alimentarios, ¿no? Aditivos o incluso materias primas, ¿no? Por ejemplo, el ajo, ¿no? Es algo que se está usando mucho ahora mismo, ¿no? En ganadería. Eh, a veces no se consigue esa estandarización de calidad, de seguridad y eficacia que se puede conseguir con un medicamento. Entonces, bueno, básicamente uno de los objetivos primordiales es que la empresa con la que trabajes o el producto que intentes utilizar, pues tenga un rigor científico detrás. Y eso lo da el propio producto te lo va a dar si la empresa lo tiene, ¿no? Y empresas muy famosas, no voy a nombrar ahora ninguna, evidentemente, que son empresas serias y que hacen productos muy interesantes. Y luego, la otra parte importante, súper importante, por eso es siempre, es monitorizar el uso de las cosas, ya Claro. sea de un producto sintético o sea un producto natural. Tú tienes que ver cómo te está funcionando a ti para ajustar pequeñas cosas. El producto en sí, te podría decir una vacuna, ¿no? Las Sí, sí. vacunas funcionan. Y si no te funciona la vacuna, a lo mejor el problema no es que la vacuna no sea buena, es que tienes que hacer otras cosas además para que la vacuna te dé su máximo rendimiento, ¿no? Pues con la fitoterapia pasa algo parecido. Y, Entonces tienes y- que y- monitorizar y hacer seguimiento. y una pregunta, es decir, preguntándote por ejemplos concretos, es decir, la fitoterapia hoy, o las, es decir, ¿hay alternativas naturales a, digamos, todo el espectro de medicinas que se suelen utilizar en ganadería? ¿Hay áreas en donde, digamos, hay más alternativas naturales que estén más Sí. demostradas a nivel de su eficacia? O sea, ¿cuál es el panorama hoy? ¿Cuál es la oferta un poco hoy, sabes, Sí. de medicinas naturales? Sí, a ver, creo que la dificultad que se encuentra normalmente y a la que creo que un poco podemos llegar con esa pregunta es a la forma de presentación. La Vale. forma de presentación y dosificación es lo que difiere mucho de los productos naturales de este otro tipo de productos. Por ejemplo, de los inyectables. Vas a Vale. encontrar muy pocos inyectables en el mercado que su composición sea puramente o estrictamente de plantas medicinales. Las solemos encontrar más en forma de geles, spray, powders o polvos, ¿no? Que se utilizan, se mezclan con el pienso, ese tipo de presentaciones. Claro, una penicilina o una terramicina, pues un inyectable, tiene una disposición en sangre rápida, ¿no? Una cosa dada oralmente, aunque tenga actividad antibiótica o bactericida o lo que sea, tarda más en alcanzar esas concentraciones. Entonces, en determinadas situaciones le cuesta mucho llegar y hay que trabajar pues, con una fase más de manejo preventivo. Se suelen encontrar comúnmente para uso en temas de control de protozoos intestinales, de coccidios, cristosporidios, nematodos también, parásitos intestinales, parásitos externos, ahí hay mucho. Con el control de temas de disbiosis, de disbiosis, o sea, serían colis, ¿no? Diarreas de estas neonatales. Ahí en ese juego de intestino hay bastantes productos que funcionan muy bien, funcionan bastante bien en algunos casos además, suficiente quiero decir. Y luego a nivel de patologías respiratorias, como buscando actividad broncodilatadora, ¿no? Para esas toses en los establos, también hay bastantes productos que son líquidos y se echan en el agua de bebida. Normalmente se manejan por ahí en ganadería. En pequeños animales hay otra versatilidad, pero bueno, creo que hoy no toca hablar de eso. Entendido. ¿Y cuál es es decir, cómo suele ser el recorrido de digamos, el camino de un ganadero o sea, que trabaja contigo y que, no sé, se interesa por, digamos, empezar a utilizar, ¿sabes?, más productos naturales. Es decir, Es una empezar gran poco a pregunta. poco, le cambias todo. O sea, Bueno, cómo suele ser ese claro, recorrido? claro, ¿Por dónde claro. suele empezar? Ha habido como te voy a decir dos etapas en mi vida, ¿no? Ha habido la etapa relacionada con la agricultura ecológica, que Mm. trabajaba mucho en granjas ecológicas o certificadas como ecológicas, quiero decir, que bueno, que era, digamos, necesidad porque el reglamento lo pedía. Y luego eso cambia a partir de 2015 con el informe SBAC de consumo de antibióticos en Europa,
y de los programas del plan de reducción de antibióticos en España. Entonces ya empiezan a llegar otro tipo de perfiles o de clientes. Son gente que quiere estar tranquila, que no quiere tener problemas con la administración, que le cuesta que se le prescriba, porque, por lo que sea, ¿no? O que no le funciona. No le funciona lo que ya estaba haciendo. Está aburrido de problemas crónicos, que sí que los resuelvo, pero que sigo teniendo el mismo problema. Yo lo que no quiero es tener que medicar. Este perfil es el que más ha llegado últimamente, desde hace ya unos años. Simplemente querer dejar de medicar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero y básico, Alfredo, y eso es súper importante y creo que estarás de acuerdo conmigo, es un análisis. Yo evalúo datos, por eso bueno, la forma de trabajar, ¿no?, que tenéis vosotros me parece muy cercana, ¿no? Y yo he trabajado antes en otros proyectos de digitalización. Coges datos, analizas, evalúas, entrevistas, haces prospección, dejas pasar un tiempo, ves lo que se está utilizando, qué respuesta tiene y poco a poco vas incorporando cambios hasta que llega un momento que se destetan totalmente de otras terapias, otras alternativas terapéuticas, porque al fin estos son alternativas terapéuticas, no son terapias alternativas realmente, siempre han estado ahí, es medicina tradicional y así se llega, pero con tiempo. Claro. Hay sustituciones rápidas, ¿no? Puedo hacer una cosa rápida, pero el camino realmente, como todo en la vida, los animales no cambian sus resultados en un día, ¿no? A veces necesitas Claro, una gestación claro, claro, entera o una lactación claro, claro. entera. Depende. Hablabas también de cambios, o sea, digamos, de cambios regulatorios y de la relación con las certificaciones de agricultura o de ganadería, en este caso ecológica. Eh, es decir, ¿cuáles son ahí las restricciones y cómo puede ayudar, sabes, la Claro. fitoterapia en eso? En determinado momento, aparte de lo que te comentaba antes, de que en el año 2015 este informe SBAC, ¿no?, de consumos de antimicrobianos en Europa, pues genera unos cambios, ¿no?, a nivel legislativo, el plan en España. En 2017, el informe RONAFA de la Comisión Europea, para reducir el consumo, o sea, la problemática de resistencias antimicrobianos en Europa, propone como medidas alternativas el uso de feed additives, que yo creo que, bueno, con muchos de los piensos que utilizamos hoy en día ya llevan ese tipo de compuestos, de estos aditivos fitogénicos o nutracéuticos, como clavo, canela, orégano, etcétera. Y por lo tanto, bueno, hay cierta evidencia científica que resalta este informe RONAFA de que podemos mirar a la fitoterapia y seguir investigando y trabajando para contra la resistencia antimicrobiana. En 2018 sale el nuevo reglamento de producción ecológica, que la promueve como una de las estrategias para compensar, digamos, los problemas de salud en las granjas después del manejo, después del bienestar animal, antes que otro tipo de compuestos. Y en 2019 se publica el reglamento 2019/6 de medicamentos veterinarios a nivel europeo, que luego tiene transposiciones a nivel nacional en los distintos países, que y abre la posibilidad de crear un registro simplificado de medicamentos veterinarios tradicionales, ¿vale? Es importante esto, medicamentos veterinarios tradicionales a base de plantas medicinales. O sea, la Comisión Europea reconoce que eso existe. Y hay registros en algunos países, existen ese tipo de registros, en España no tenemos. Y por lo tanto, pues ha abierto un periodo de preparación de ese registro, que de hecho estamos trabajando en un proyecto europeo, más de 300 científicos, para fomentar ese registro simplificado. Esos cambios, si lo unimos a la estrategia de la granja a la mesa, de que la superficie ecológica, etcétera, pues están empujando hacia que las plantas medicinales ocupen un espacio que han ocupado durante muchos miles de años. Ajá, Y ahora claro, lo van claro. a ocupar, pero con innovación, con conocimiento, con ciencia, que es algo importante realmente. Claro, Pero van a claro. recuperar mucho terreno. Sí, 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 decías claro, hace 20 y pico años cuando estudiaste veterinaria, alguien que estudió hoy veterinaria por lo menos le va a sonar esto más, es decir, a nivel académico o sea, y de formación, es decir, ya forma parte de los programas de grado o de máster, o sea, hay más información para los profesionales que se están formando a día de hoy. Realmente no la hay. De momento, yo te podría asegurar que hay un par de máster, que ya es algo importante, pero son máster de cuando ya has terminado, que incorporan la temática en una cantidad muy pequeña de horas. Yo doy clase en uno, pero en las facultades no está integrado. De hecho, hay varias publicaciones, yo estoy terminando una en la que hemos analizado la disponibilidad de esta información en las universidades, las facultades de veterinaria, y está carente.
Y bueno, estamos creando un grupo de trabajo también con distintos profesionales de universitarios, de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, la Universidad Ujú. de León también, para fomentar esta temática, digamos, este conocimiento, esta disciplina dentro del currículum de los estudiantes. No tiene que ser igual muy extensa, pero debería formar parte. El problema es que si los que tienen que formar en eso no han sido formados y no lo han estudiado, ¿cómo van a formar? Necesitamos muchos años para que eso ocurra. Así Claro. que bueno, la formación privada o títulos propios ahora mismo son las que están poniendo parches en este vacío de conocimiento, pero eso es algo totalmente anecdótico. Claro. Claro. Y bueno, súper interesante y sobre todo que parece que tiene sentido, ¿no? Que ese cambio, ¿sabes? Como que ese cambio se vaya a producir. Será lento, pero, Sí, pero parece bastante lógico que, digamos, el sector vaya hacia ahí si hay efectivamente también evidencia científica de que, digamos, este tipo de alternativas, o sea, puede garantizar, digamos, o sea, bienestar animal y curar animales con menor impacto, digamos, negativo en menos efectos secundarios, por así decirlo, en la salud y en el producto final, claro. claro, la fitoterapia permite conseguir alimentos más sanos para las personas y más seguros para el medio ambiente. Y eso es indiscutible. No hay mucho debate en eso. Hay Claro. falta de conocimiento y que la gente lo sepa, tanto veterinarios como técnicos, etcétera. Pero eso es algo que ya está muy demostrado y lo que hay que hacer es profundizar, ¿no? Si cabe. Yo creo que la digitalización va a ayudar mucho en eso. A mí por lo menos me ha ayudado. Porque Ahí quería yo tocar, ¿no? Porque has hablado de algo muy importante, ¿no? Y es que primero, es decir, claro, tú tienes una aproximación muy científica, o sea, de lo primero es analizar y tener datos, ¿no? Pero es que más allá de eso, tú te has dedicado o sea, te dedicas también profesionalmente a temas de digitalización, has estado involucrado en temas de inteligencia artificial aplicados a ganadería. ¿De dónde viene también todo eso? O sea, Pues mira, eso viene de la pasión, ¿no? Que uno tiene por lo que ha conocido, ¿no? Pues yo llevo escuchando en casa hablar de cuando mi madre iba a echar de comer a los guarros, cuando mi padre iba con las ovejas, el porquero, el otro, me queda en ese entorno, ¿no? Todavía tenemos algo de tierra en la familia, de fincas, y entonces esa pasión te lleva a buscar en cualquier herramienta que te va a demostrar tu tesis, ¿no? Que al final tienes una hipótesis. Hay que adaptarla a las circunstancias, evidentemente. Todos estamos hablando que el bienestar animal ayuda a la productividad, ¿no? Eso lo sabemos. El bienestar animal se ha podido conseguir un montón dado con los antibióticos. Ahora también se puede conseguir con otro tipo de moléculas, ¿no? Y para mí, la frase de me ha ido bien no me servía. Creo que me ha ido bien. Digo, pero ¿tú qué has medido? Ha ido bien, es que depende de las condiciones del año, ambientales, de la carga parasitaria de los pastos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pues una piedra de ajo te puede ir bien o no. Y a tu vecino a lo mejor le ha ido bien porque la infestación de sus pastos es muy baja y la tuya es muy alta. Y eso no significa que la piedra de sal no funcione. A lo mejor la piedra de sal con ajo, que es un típico complemento que se ve mucho ahora. Yo trabajo con granulados, ¿no? Que los hacemos nosotros en fábrica. Pues si no me dices tus condiciones de manejo, no puedo calcularte la posología. Eso es básico, estamos hablando de medicina. Entonces, todo aquello que permita digitalizar, monitorizar, pues facilita las cosas. Y tienes un ejemplo muy claro sobre esto con el tema de las intoxicaciones, que yo se lo explico así mucho a los ganaderos. Es decir, yo soy capaz de entender fácilmente que mi ganado se puede intoxicar por exceso de comer una planta, ¿no? Porque tiene demasiados alcaloides o demasiados taninos, o timpanizar. Bueno, pues esos compuestos a otra baja dosis tienen otros efectos beneficiosos. Eso es la medicina. La dosis, o sea, el veneno lo hace la dosis, ¿no? Es lo que viene a decir esa frase de Paracelso. La dosis hace el veneno. Lo mismo que te mata te puede curar. De hecho, los quimioterápicos sintéticos que utilizamos contra el cáncer, y benditos sean, ¿no? O naturales también, te hacen daño, pero también te pueden salvar la vida, ¿no? Puedes perder el pelo, puedes perder un riñón, ¿no? Con algunos de ellos, pero a lo mejor no te mueren, ¿no? Pues depende de la dosis, la dosis la hace el veneno, ¿no? lo que apuntas, claro, un poco es
digamos, viniendo de la parte más de salud animal, claro, para entender realmente hay que entender de forma holística no solo, ¿no?, la parte de salud animal, sino la parte de pasto, que eso irremediablemente nos lleva a la parte de suelo, y que todo irremediablemente nos lleva a la parte de manejo, ¿no? Claro, Y totalmente. cómo, es decir, qué herramientas utilizas, o sea, digamos, tú justamente cuando quieres analizar, o sea, desde esta perspectiva, digamos, holística, o sea, cuál es el estado de una ganadería. Pues intento recopilar información basada o en sensores o en indicadores que pueda combinar con, por ejemplo, con la calidad de la leche, ¿no? Son parámetros de laboratorio y son sensores que me digan las zonas de pastoreo que hayan utilizado esos animales para poder interrelacionar la salud con la productividad, con la alimentación. Y cuando vas combinando todo eso, ya no es una visión superficial o basada en la experiencia porque tienes 40 años, ¿no? Y llevas 40 años trabajando en el campo, yo no lo llevo 20, pero no llevo 40. Con 40 pues igual ya hay cosas que no necesitaría. Pero si te incorporas a trabajar y no hay posibilidad de que alguien te forme, pues mira, ahí puedes ir aprendiendo tú mismo, ¿no? Cogiendo datos y evaluando. Entonces, normalmente indicadores digitales es de lo que más suelo utilizar y es lo que me da más facilidad para tomar decisiones y para interpretar lo que ocurre. Muchas veces comento con unos compañeros porque hay granjas que a veces tienen caídas en los litros de leche, raras, y están en pastoreo. Pues obviamente que yo ya tengo claro por qué puede ser, ¿no? Pero lo tengo que demostrar. Y no puedes estar persiguiendo al pastor. ¿Dónde has estado hoy? ¿En qué cerca? ¿En cuántas horas has estado en ese valle? Eso por un lado. Si estás en intensivo, pues utilizarás otro tipo de sensores, ¿no? Utilizar otro tipo de sensores, ambientales o de otro tipo, o pues de rumia, de cuántas horas están rumiando, cuántas horas están de pie, si tienen fiebre, lo que sea, hay un mogollón de posibilidades. Y eso te da facilidad para interpretar si realmente está funcionando o no, o si tienes que utilizar otra herramienta. Te ayudan a reducir consumos. A mí, lo que seguro que pasa es que me ayudan a reducir consumos de antimicrobianos. No, Eh, no voy a decir productos, pero bueno, principios activos como la tulatromicina o de coquinato, son cosas que puedo llegar a necesitar, pero primero antes voy a meter un poco de manejo y un poco de extractos de planta. Y con eso igual me quito a lo mejor una semana, me quito 10 días y poco a poco esos medicamentos van recuperando su actividad, su efectividad, porque la pierden muchas veces por el uso continuo, ¿no? no, claro. Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que ese mantra de que lo que no se mide no se puede mejorar, o sea, aplica por supuesto en ganadería y que es específicamente un sector en donde ha costado mucho empezar a medir, ¿no? Y Totalmente. esa falta de datos, falta de costumbre, falta de también, digamos, datos a gran escala y datos históricos es lo que sería una herramienta o la falta de esa herramienta es lo que muchas veces hace o sea, que sí, como tú dices, ¿no? El ganadero que lleva 50 años sobre el terreno, o sea, le sale natural, pero el que quiere, digamos, mejorar o está empezando tal, pues esté un poco más perdido, ¿no? Sí, los datos dan muchas veces pereza. Y la amabilidad con la que se muestran los datos, ¿no? Con colores o con gráficas o con mapas o lo que sea, facilita eso, ¿no? Y luego pues, tenemos un problema, todos somos conscientes de las dificultades que hay para el relevo generacional, pero es que un relevo generacional a la antigua usanza, no, ese es el problema, pero si es un relevo generacional a una nueva forma de trabajar, a eso no hay tanto problema. Si yo sé que voy a coger la granja y la voy a poder tecnificar y no voy a ser esclavo, sino que voy a ser administrador, que voy a convivir con mis animales de otra manera, no, yo no puedo aprender a lo mejor a ser buen pastor porque tenía que haberlo sido porque es algo tradicional, ¿no? O sea, pastorear animales es realmente difícil, ¿vale? O sea, es una cosa difícil. Echarlos al campo no, pero pastorearlos sí, ¿no? Y manejarlos. Entonces, si no tienes esa habilidad, ese conocimiento y te gusta la ganadería y resulta que hay herramientas que te facilitan esa gestión, a lo mejor un lenguaje que tú sí hablas, ¿no? Porque la gente lleva Android, llevamos 20 Sí, años, sí, ya 25 años con Android, ¿no? sí, sí. O con iPhone, o sea, con esos sistemas. Entonces yo para pedir comida para mi casa tengo 300 aplicaciones, pero luego para la comida de mi ganado lo tengo que hacer a palar. Bueno, no es hacerlo. Eso es distópico, ¿no? Eso es Sí, una sí, realidad no, no, distópica. sí, Y sí, yo creo que totalmente. ahí, bueno,
hay muchas posibilidades que no se están utilizando, pero que van llegando y hay, bueno, hay una campaña, ¿no?, del Ministerio de Europa para fomentar la digitalización y nosotros lo tuvimos claro. A mí, yo que soy de videoconsolas, ¿sabes? Yo nací con videoconsolas en la mano, la primera vez tuve a los 9 años. Sí, sí, no, totalmente. Claramente, o sea, estamos ahí en el mismo barco y luchando por eso, por aportar soluciones que midan, que ayuden a mejorar y que, digamos, den datos también sin abrumar. Es decir, que es un tema bastante importante. Pues Álvaro, yo creo que ha sido súper interesante tenerte. Se me ocurren otros 4 podcasts que podríamos tener sobre Ya los temas haremos. que nos hemos dejado en la mesa, pero efectivamente ya los haremos. O sea, de verdad, un verdadero placer entender más sobre fitoterapia. O sea, esperemos que o sea, que sirva también, digamos, modestamente también para altavoz, o sea, para que más ganaderos lo conozcan o sea, y te contacten si quieren saber más. Y Bueno, nada, que gracias. tengas muy buen día y nos veremos pronto, seguro. Sí, nos vemos pronto y nada, enhorabuena por vuestro trabajo, porque tanto el podcast como las herramientas que desarrolláis son súper necesarias y muy útiles además, son muy prácticas. Pues muchísimas gracias y buen día. Gracias a todos. Estamos en contacto. Hasta luego, chao.